El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La inflación ha vuelto a subir y los españoles lo notamos en la cesta de la compra y en otros muchos terrenos. El aumento de los precios en un 3,6% en tasa interanual registrado en mayo, que acabamos de conocer, incrementa nuestro empobrecimiento, como reflejaba ayer Eurostat. La Oficina Estadística de la Comisión Europea indica que España es el tercer país de la Unión Europea con mayor porcentaje de población en riesgo de exclusión social, el 27%, tan solo por detrás de Rumanía y Bulgaria. El Banco de España es el encargado de vigilar que la inflación se controle y, de hecho, alerta sobre sus peligros constantemente. En su informe anual ha hablado sobre ello y también sobre la preocupante falta de inversión, además de aumentar su previsión de crecimiento de la economía española. Todo ello lo ha hecho mientras el puesto de gobernador está vacante, algo auténticamente paradójico e inédito en la historia de España. Para hablar sobre todo ello, tenemos hoy con nosotros a Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Rafael. Hola, ¿qué tal? Y a Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, director de Estudios Financieros y director ejecutivo del Observatorio de Digitalización Financiera de Funcas. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, un placer. Oye, pues empezado, si os parece, por la inflación, ¿no?, que acabamos de conocer, ¿no? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha llamado más la atención? Rafa, por ejemplo, Santiago, el que queráis. Bueno, el dato que tú has dado del 3,6% es para a nivel nacional, pero cuando ese dato lo ponemos a nivel europeo, a través del índice de precios armonizados, entonces da 3,8. Entonces, si ves, la media de la zona del euro es 2,6 y nosotros un 3,8. Nuestra inflación es 1,2 puntos más alta que la zona del euro y llevamos ya 8 meses seguidos con inflaciones más altas que la eurozona. Y eso es que nuestros precios crecen más rápidamente y, por tanto, nuestros productos se hacen menos competitivos que los países con los que competimos dentro de Europa. Y eso hace que a medio plazo esa pérdida de competitividad hará que nuestras exportaciones sufran. Y además a eso se une lo que tú decías de la pérdida de poder adquisitivo. Nuestro poder adquisitivo, si suben los salarios más que la inflación, pues entonces efectivamente no perdemos poder adquisitivo. Pero al final esos son costes laborales, salariales, que sumados las cotizaciones sociales, pues nos da un incremento de costes para las empresas que al final se pueden trasladar a precios y eso no es una buena noticia. Santiago, ¿tú cómo lo has visto? Sí, efectivamente no es una buena noticia y además es persistente, ¿no? Ya llevamos, como has apuntado, 8 meses y bueno, durante un tiempo íbamos mejor, quizás por el mix energético y por la factura energética en España. Cuando algunas de esas medidas pues se han ido retirando, pues se nota que tenemos siempre, como hemos tenido normalmente tradicionalmente, un cierto sustento de mayor inflación. Y ahí ha apuntado Rafa, pues el gran problema, ¿no? Es la pérdida de poder adquisitivo. Porque lógicamente los salarios, pues tienes un problema en subirlos pues para recuperar ese poder adquisitivo, porque si otros costes no bajan, evidentemente puedes generar inflación, aunque curiosamente en países como Alemania están subiendo los salarios de una manera bastante significativa y no está ocurriendo, ¿no? Pero aquí estamos en otras circunstancias, aquí estamos en un país que la demanda está muy fuerte, la demanda pública por un lado, el sector público, el gasto público, pero también la demanda privada a través del turismo, ¿no? Y bueno, yo creo que tendríamos que empezarlo a vigilar porque el Banco Central Europeo puede seguir, porque claro, él se fija, como ha señalado Rafa, en la media. Él se tiene que fijar en la media del índice de precios armonizado. Él no puede estar viendo cada país. Cada país intentará ayudar a cada país con sus medidas, pero si aquí se empieza a bajar los tipos de interés más en los próximos meses, pues probablemente se reactive ya una demanda que está bastante caliente, ¿no? Hay que vigilarlo, es decir, no solamente es cuestión de empleo y cuestión de productos. La inflación es unas cosas, llamamos un velo, pero es un velo que genera mucha incertidumbre y Rafa ha apuntado una idea muy importante y es que la inversión
cuando hay inflación huye, porque no sabe muy bien a qué atenerse por la incertidumbre. Oye, ahora os pregunto sobre la cuestión esta de la exclusión social, del dato de Eurostat, pero antes de eso quería preguntarte, Santiago, si podías, también para explicarlo un poco mejor, detallarnos esto que apuntabas de Alemania, ¿no? O sea, que porque muchas veces se habla también aquí en España de bueno, que no hay que subir los salarios mucho porque puede repuntar la inflación, y allí, sin embargo, pues comentabas que suben, pero no se incrementa la inflación. ¿Eso a qué puede deberse? Bueno, evidentemente Alemania poco a poco ha ido ajustando sus costes energéticos. Recordemos el revés que recibió cuando empieza la guerra de Ucrania por el cierre del gas ruso, que luego se ha ido recibiendo, podríamos decir, bajo mano por otras vías. Y evidentemente es una economía que está mucho más fría que la de muchos otros países de la eurozona, y eso ayuda. Pero aún así, el Banco Central Europeo siempre está vigilando y alertando porque los salarios aumentan ahora, pero se trasladan a precios un poco más tarde. Habrá que ver lo que pasa en Alemania dentro de unos meses, porque evidentemente la subida es bastante significativa y no es el primer año. Entonces, evidentemente, otros componentes que puedan generar inflación debido a que la economía alemana no está creciendo tanto y probablemente no está en una situación de demanda tan fuerte, pues no están empujando la inflación, a pesar de que los costes salariales sí, ¿no? Y eso pues le permite estar en una situación a día de hoy, porque repito, lo otro se puede estar generando para el futuro, a día de hoy mejor que, por ejemplo, España, ¿no? Oye, este dato que salía de esta estadística de Eurostat, que bueno, este podcast se emite en viernes, pero salió ayer jueves, que es cuando lo estamos grabando. ¿Hasta qué punto, o sea, es muy llamativo, ¿no? En el sentido que, bueno, pues sale España como el tercer país con mayor porcentaje de población en exclusión social, ¿no? El 27%, solo por detrás de Rumanía y de Bulgaria, ¿no? Pero claro, esto muchas veces a la gente le sorprende, ¿no? Porque dice, bueno, yo estoy aquí en Madrid, pues no veo tampoco de una manera tan llamativa este asunto, ¿no? Rafa, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿efectivamente es un problema que está creciendo de una manera llamativa o es que hay alguna cosa que se nos escapa ahí? Bueno, a mí me parece que tenemos que ser conscientes de que el crecimiento económico español no se basa en el aumento de la inversión en bienes de equipo ni en el aumento y mejora del capital humano con respecto a Europa, que nosotros crecemos más 2,3, Europa crece menos 0,3. ¿Por qué crece más España? España no crece porque tengamos más investigación y desarrollo, mejor nivel tecnológico. España no crece porque tengamos unos mejores empresas más grandes, más competitivas. No, España crece por la población. La población cada año entran 1 millón de extranjeros, unos incluso con el pasaporte español porque lo tienen de fuera, y de ese millón se van 500.000 y se quedan 500.000. La población española crece cada año, en el 22, en el 23 y este 24, a 500.000 personas más cada año. Es un crecimiento muy espectacular de la economía española. Estamos en cifras pues de 48.600.000. Y ese crecimiento de la población es que va a trabajar a sectores de baja productividad, al sector del transporte, el sector de la agricultura, el sector de la construcción, el sector de la hostelería. Son sectores de baja productividad del empleo en el hogar. Y entonces esa entrada de mano de obra que tira del consumo, pero que a la vez baja la productividad. Nosotros no conseguimos llegar a la productividad media de la zona del euro, estamos por debajo. Y eso hace que haya más pobreza, porque hay españoles que tienen sus paguillas y pueden vivir sin trabajar o trabajando en la economía sumergida, y extranjeros que viven con unos alquileres muy altos que se pagan en España, con unos salarios relativamente bajos para ese nivel de vida que tenemos. O sea, que a mí no me extraña que en España la pobreza sea mayor. Uh-huh. Santiago, ¿tú cómo lo ves? Aunque el análisis de Rafa ha sido muy... Yo estoy en lo que ha dicho Rafa, yo creo que es un diagnóstico muy, muy certero, ¿no? Está entrando una población que entra normalmente, como ha dicho él, en 500.000 cada año de media, y que normalmente está yendo a sectores productivos o a sectores económicos de baja productividad. Alguno, evidentemente, también se captura
¿no? Pero y cada vez quizás más en una pugna internacional, pero no olvidemos que muchas veces las empresas se fijan en España porque aquí los salarios son más bajos, y entonces se colocan aquí para luego hacer los servicios para Francia, destinarlos, hacer teletrabajo, ¿no?, a Francia y a otros países más que están en mejor situación, pero aquí es más barato ese tipo de contratar este tipo de personas, ¿no? Y aquí hay un problema dentro del índice de exclusión social, que es el acceso a la vivienda, ¿no? Y aquí es donde tenemos un trombo, ¿no?, en la economía española, ¿no? Evidentemente, la vulnerabilidad viene también porque el acceso a la vivienda está muy limitado y cada vez más difícil. La vivienda asequible en compra o en alquiler pues está probablemente en los momentos más tensos de las últimas décadas, ¿no? Y entonces, claro, una persona que tiene que dedicar una gran parte de su bajo salario es decir, pues a pagar una habitación o a pagar un piso o a compartirlo, lo que sea, pues evidentemente hace que la situación pues se esté generando de una manera, podemos decir, endógena, es decir, internamente, es decir, es como un círculo vicioso, está generando pues esa vulnerabilidad, esa posibilidad de entrar en pobreza, porque no tenemos fácil solución. Es decir, tampoco vamos a poder, a no ser que hagamos algo rápido en temas de vivienda, no sé cuánta capacidad de absorción de nuevos ciudadanos tenemos, ¿eh? Es decir, eso tenemos que tenerlo claro, ¿eh? Es decir, que por tanto hemos dejado de hacer después de la crisis financiera algunos deberes, entre ellos la vivienda, quizás la inversión que ha apuntado Rafa muy bien, es decir, creo que la inversión es fundamental y no solamente el consumo y el gasto público, y si hiciéramos esos deberes pues quizás estaríamos en una situación más cómoda y estaríamos saliendo de esos últimos puestos en esa mala liga, ¿no?, de la exclusión social. Hoy esta semana también se ha presentado el informe del Banco de España. Quería saber vuestra opinión sobre lo que más os ha llamado la atención. Se ha hablado mucho también, es un tema recurrente, ¿no? Y además lo acabas de mencionar, Santiago, de la inversión, ¿no? Pero bueno, ¿qué os ha llamado más la atención, no sé, en cuanto a... Bueno, por un lado se ha elevado la previsión de crecimiento, pero por otro lado pues se ha alertado una serie de riesgos, ¿no?, para la economía española. Rafa, por ejemplo. Bueno, en España tenemos un problema porque los salarios están creciendo muy rápidamente y eso el Banco de España lo ha comentado en varias ocasiones, y también el tema del déficit público y el gasto público. O sea, a mí me parece ya que el representante institucional en España de la Autoridad Monetaria Europea esté en silla vacante, me parece muy grave. O sea, a mí me parece que las instituciones son fundamentales. O sea, que a mí me preocupa que el gobierno haya dicho que no tiene prisa para nombrar al gobernador, pero bueno, es que es la primera vez que sucede. A mí me parece que Hernández de Cos ha hecho un trabajo estupendo, todo el mundo, FEDEA, FONCAS, AEB, todo el mundo lo ha felicitado, incluso han dicho que es el mejor gobernador que ha pasado, pero ahora tiene que haber alguien independiente del gobierno, independiente de la política, que nombrara a alguien que se haga cargo de asistir a los consejos del Banco Central Europeo. El 18 de julio hay un consejo. Bueno, pues si no hay un gobernador, irá la subgobernadora, tendrá voz, contará lo que quiera y a la hora de votar, pues se tiene que ir, porque no puede votar. Tiene que votar el gobernador, que no hay. A mí me parece que eso es muy grave y que tendría que el gobierno ser consciente de que las instituciones, la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, son instituciones que tienen que estar gobernadas por gente muy preparada y independiente de la política. Uh-huh. Santiago, ¿tú cómo has visto tanto el informe como esta cuestión de la sede vacante? Empezando por la vacante, ¿no? Yo creo que en general no es bueno que haya vacantes, mucho menos en organismos e instituciones que tienen independencia y juegan un papel que es estratégicamente central para la economía española, como es el Banco de España, ¿no? Y el resto que ha señalado Rafa, ¿no? Entonces yo creo que no es una buena noticia. Es cierto que hasta ahora siempre se ha hecho con los consensos de los dos grandes partidos, etcétera, pero yo creo que puede haber algunas opciones de cierto consenso entre los dos. Yo creo que había nombres encima de la mesa que tenían la suficiente credibilidad como para ser muy buenos gobernadores, ¿no? Y no es una buena situación porque además salimos
de un periodo en el que hemos tenido un gobernador magnífico, ¿no? Un gobernador muy competente, con lo que dejarlo ahora vacío pues es más complicado. El Banco de España sigue lleno de economistas, tiene una subgobernadora muy competente, es decir, por supuesto tiene un equipo muy competente, pero es, como ha señalado Rafa, muy importante tener esa persona a la hora de ir a Frankfurt, a la hora de determinar la política monetaria y los tipos de interés. En cuanto al informe del Banco de España, pues todo el mundo se ha quedado con que ha revisado al alza el crecimiento económico, que no es mala noticia, ¿no? Es decir, evidentemente eso no es una mala noticia, pero el problema lo hemos comentado en los minutos anteriores, ¿no? Ese es el mejor dato que tiene la economía española, el crecimiento del PIB, y que el empleo no se derrumba, tampoco es un empleo magnífico, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede durar una situación así? Es una situación muy coyuntural, ¿no? Es una situación en la que no hay un motor de crecimiento que pueda mantener ese 2,3, yo creo que se ha quedado ahora, ¿no? Ese 2,3% de crecimiento, ¿no? Y ahí lo apunta el Banco de España. ¿Dónde están esos cuellos de botella? ¿Dónde van a estar esas dificultades en el futuro si no hay suficiente inversión, si la inflación sigue comportándose por encima de otros países de nuestro entorno que tenían el mismo paraguas del Banco Central Europeo, y queda mucho por hacer? Lo que pasa es que todo el mundo se fija, podemos decir, en el indicador resumen, que es el crecimiento del Producto Interior Bruto, que evidentemente pues está teniendo un comportamiento favorable. Pero los economistas nos tenemos que preocupar no solamente del dato de corto plazo e inmediato, sino de por dónde vamos a ir dentro de unos meses, dentro de unos trimestres, dentro de unos años, porque eso no está asegurado para nada y de hecho hay debilidades estructurales muy importantes. Muy bien, bueno, pues con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias a Rafael Pampillón, a Santiago Carbó y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía. Oye, muchas pues, gracias. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Interesante. Bueno, un abrazo. hasta la próxima. Venga, Un abrazo, chao.